El concepto de circuito, ya sea en serie o en paralelo, se puede trasladar a una, a una transferencia de electrones que se origina por una oxidorreducción. Como vemos en este caso, aquí tenemos dos materiales que pueden oxidarse y reducirse. Tenemos cobre y zinc en una solución con iones cobre 2 más y zinc 2 más. Entonces, lo que sucede aquí es que dividimos la reacción de oxidorreducción en dos partes. Una parte en el cual, por ejemplo, aquí en el electrodo de zinc, como podemos ver, pasa de ser zinc en estado elemental a zinc 2 más y entra la solución y libera dos electrones por medio de un conductor. Entonces, pues, el circuito, conectamos al circuito, esos dos electrones llegan al electrodo de cobre y el electrodo de cobre en la presencia de la solución de cobre 2 más reduce la cobre de la solución. En otras palabras, lo que estamos haciendo es trasladar la reacción de oxidorreducción de un traslado directo de los electrones a, a un circuito en el cual nosotros establecemos varias las partes que queremos y podemos controlarlo de manera directa. Como se observa aquí, entonces tenemos una transferencia de electrones debido a esta oxidorreducción y no hay que olvidar que debido a que estamos tratando con soluciones de compuestos químicos, debemos mantener las soluciones electroneutras. En otras palabras, como aquí generamos cationes, debemos producir en este lado derecho, generamos cationes, debemos mantener la electroneutralidad proporcionando aniones a la solución. Y en este caso, como tenemos reducción de cationes, necesitamos que cierta cantidad de cationes se desplacen hacia la solución desde un elemento externo. En este caso, lo que estamos haciendo es colocando un gel con una solución de, en este caso sería cloruro y ion potasio, en donde entonces los iones potasios se trasladan con esta geometría de 2 hacia el lado izquierdo y los cloruros hacia el lado derecho también con una estequiometría de 2. Por lo tanto, podemos resumir para una reacción oxidorreductiva en una celda electroquímica las siguientes secciones. Tenemos un cátodo. Y recibe el nombre de cátodo porque atrae cationes y por lo tanto está llevándose a cabo la reducción. Al reducirse, entonces el electrodo, es decir, la pieza metálica o la pieza sólida, atrae a estos cationes. El ánodo, con lo contrario, se está oxidando y por lo tanto, al perder electrones, atrae cargas negativas y por lo tanto, los aniones migran hacia este ánodo. Tenemos aquí una terminal de voltaje que sirve para cerrar el circuito o para generar algún trabajo eléctrico de ser necesario. Cuando la reacción de oxidorreducción está favorecida en la dirección que se ha colocado los electrodos con respecto a las oxidorreducciones, entonces si termodinámicamente se da, se le llama celda galvánica, es decir, la forma en que colocamos los electrodos permite la transferencia de los electrones de manera espontánea. De lo contrario, se le conoce como celda electrolítica, es decir, es una celda en la cual las terminales de los electrodos están invertidas y por lo tanto no pueden tener espontáneamente la transferencia electrónica. Es como que estuviéramos obligando a reducir a una especie que no tiene la capacidad de reductora al otro sistema, del otro ion. Entonces, esto nos lleva también, como mencionamos en la diapositiva anterior, a que debamos colocar un puente salino que para mantener la electroneutralidad y un cable conector entre los electrodos que nos permita establecer la corriente eléctrica entre ambos.
Ahora bien, hay unos electrodos específicos que son de mucha utilidad cuando se trata de medir eh, técnicas electroanalíticas. Aquí vemos un diagrama de un circuito que es similar al que habíamos visto anteriormente. Tenemos un electrodo de platino donde se lleva a cabo una oxidorreducción de hierro. Tenemos el puente salino y tenemos la terminal de voltaje. Sin embargo, esta solución del lado izquierdo en el ánodo tiene una característica muy especial, y es que tenemos una solución saturada de cloruro de plata que está en equilibrio con una barra de plata, y además tenemos, como tenemos solución sobresaturada, tenemos cierta cantidad de cloruro de plata extra. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, como los electrones se están transfiriendo, como podemos ver aquí, de la plata hacia el platino, y entonces aquí se está llevando del lado derecho, como bien habíamos dicho, la reducción, entonces en el cátodo, entonces la oxidación aquí eliminaría una cierta cantidad de iones cloruro, y por lo tanto necesitaría esta celda cambiaría su concentración. Sin embargo, al tener una solución sobresaturada, el sólido que está acá se disuelve para volver a llevar a saturación la solución, y no perdemos la concentración del par plata-cloruro de plata. Que esto nos permite entonces establecer que el electrodo del lado izquierdo siempre tiene el mismo potencial termodinámico. Y esto es sumamente útil porque entonces podemos utilizarlo como un electrodo al cual podemos medir una reacción en el otro electrodo. Entonces, para resumir, un electrodo de referencia es un electrodo en el cual el sistema, el potencial no cambia, porque existe un material, el material que se pierde se mantiene en exceso, y eso puede hacerse fácilmente con una solución saturada. Y en base a esto podemos definir una escala relativa al potencial de un electrodo de referencia. Normalmente en las tablas termodinámicas de los libros, tanto de físico-química como de análisis instrumental, suele hacerse referencia al electrodo normal de hidrógeno. En esta diapositiva podemos ver algunas reacciones de reducción en función de los potenciales del electrodo de referencia de hidrógeno. En este caso lo que tenemos es una solución en la cual el electrodo es una reacción del hidrógeno gaseoso para formar ion hidróneo, y a la inversa, dependiendo en qué lugar coloque el electrodo, en qué terminal. Como las reacciones por convención se ponen como de reducción, entonces aquí, como vemos, todas las reacciones son de reducción. Lo que estamos diciendo es que el electrodo de hidrógeno siempre se comporta en la forma de oxidación, es decir, de H2 a H+. Entonces se puede saturar fácilmente burbujeando el hidrógeno dentro del electrodo. Entonces, esta tabla que vemos acá nos da información con respecto a este electrodo, que es comparable entre sí. En otras palabras, como podemos ver aquí, si vamos aquí a la reacción de hidrógeno, de la reducción del hidróneo al hidrógeno gaseoso, es de cero. ¿Esto por qué? Porque es la misma reacción, y por lo tanto el potencial generado entre el ánodo y el cátodo es igual a cero, porque es la reacción de oxidación equivalente, y por lo tanto tendríamos la misma cantidad de energía transfiriéndose. Sin embargo, si vemos hacia arriba, todos estos potenciales son positivos. ¿Esto qué significa? Que estas reacciones que tenemos arriba de esta, del cero, es decir, todas las positivas, están en efecto reduciéndose cuando se transfiere el electrón a partir del electrodo de hidrógeno. En otras palabras, si yo conecto estas reacciones en el cátodo, entonces la reacción va a suceder de manera espontánea, y entonces tendré la reducción de las sustancias por esta oxidación del hidrógeno. Ahora, esto entonces nos da una medida termodinámica. Hay una relación termodinámica del potencial con la energía de Gibbs, pero aún más importante, nos da un valor analítico, porque entonces podemos ver aquí que tenemos un valor de potencial que nos permite establecer valores
cuantitativos con respecto al de hidrógeno y por lo tanto saber cuál sería el potencial con respecto a cada solución. Si nosotros entonces analizamos los electrodos que están abajo del cero, es decir, los negativos, significa que en esta expresión o en esta estructura la reacción no necesitaría menos 0.155 voltios. En otras palabras, para hierro de plata con plata. Entonces, esto lo que nos está indicando es que la reacción no es espontánea. En otras palabras, si yo pongo el cátodo, en el cátodo esta reacción, en el ánodo el hidrógeno, esta reacción no se va a llevar a cabo, sino que tendría que poner el cátodo de la fuente y la fuente en la dirección del cátodo hacia el par del hidrógeno con el H+, y el ánodo en esta reacción de reducción que estamos viendo aquí para que la reacción sea espontánea y entonces me daría un potencial equivalente. Otra forma también de ver esta tabla es que el de arriba tiene un potencial de oxidación más alto que el de abajo y por lo tanto el de arriba oxida al de abajo o equivalente, el de abajo reduce al de arriba. Si quiero oxidar a una de estas sustancias que está aquí con con una sustancia que tiene un poder oxidante menor, la reacción no se va a ir a cabo y entonces nos da también una razón de por qué la serie electroquímica tiene el sentido que tiene. Esto nos lleva a que nosotros necesitamos termodinámicamente encontrar una relación entre estas celdas y sus concentraciones con los potenciales medibles. Esto termodinámicamente también se ha visto varias veces en fisicoquímica, pero más importante aún, nos da un valor analítico específico. ¿Por qué? Porque entonces podemos utilizar la ecuación de Nernst, que incluye el potencial estándar, que era el que vimos anteriormente, es este producto RT sobre F, que son valores constantes para una temperatura, si mantenemos la temperatura constante, y Z es el número de electrones que se transfieren en la semicelda, tomando en cuenta que lo que analizo es una reacción, cada reacción por su lado. Entonces, ¿esto qué me permite a mí estar, o qué información me da? Pues como nosotros tenemos una relación con la cantidad, ya sea en logaritmo natural o logaritmo de base 10, de las concentraciones de oxidante y reductor de las que depende la reacción, si en la reacción de oxidorreducción uno de mis electrodos es un electrodo de referencia, el único valor que no conocería sería la concentración de la celda que en efecto está llevando a cabo la reacción de oxidorreducción en una condición de no saturación. Y entonces eso me da a mí información analítica directa, porque midiendo el potencial y conociendo los potenciales estándar de celda, puedo encontrar esa concentración. Ahora bien, estos fundamentos son útiles cuando hago reacciones que alcanzan el equilibrio o que son estáticas. En otras palabras, tienen una diferencia potencial, pero no dejo que la reacción se lleve a cabo de manera directa. ¿Qué pasa cuando mido corriente? Lo que sucede en este caso y el fundamento básico que debo tomar en cuenta es que al producir una corriente sobre un electrodo tengo una formación de una doble capa eléctrica que produce diferencias entre los analitos, el comportamiento de los analitos con los electrodos. Aquí podemos ver un diagrama en el cual del lado derecho tenemos la solución como tal, que es electroneutra, pero conforme nos vamos acercando al electrodo, en este caso se trata de un ánodo, entonces la cantidad de aniones que están más cerca del electrodo aumentan conforme nos vamos acercando. Entonces tenemos una capa positiva que sería el electrodo, en este caso el ánodo, y entonces tenemos una capa eléctrica, una doble capa eléctrica se le llama a esto, porque tenemos positivos y negativos aquí que se forman a partir de esta interacción electrostática. Esto entonces me da información acerca de cómo los iones se mueven y se transfieren cerca del electrodo. Esto nos da información, por ejemplo, de movimiento cuando yo quiero analizar el comportamiento de algunos iones. ¿Por qué? Porque
si nosotros tuviéramos el cambio de potencial con respecto a la corriente, veríamos que al aumentar el potencial proporcionalmente aumenta la corriente todo el tiempo, porque esto obedece a la ley de Nernst. Sin embargo, cerca de los electrodos tenemos curvaturas porque tenemos mayor cantidad de cargas positivas y negativas dependiendo en qué electrodo estemos, y eso nos da entonces información de la movilidad en la cercanía del electrodo. Además de eso, tenemos un comportamiento en el cual tenemos transferencia de masa desde el seno de la solución, que debe pasar por esta capa eléctrica hasta sufrir la reacción de oxidorreducción y luego posteriormente regresar al seno de la solución a través de la doble capa. Entonces esto también se puede observar en algunas técnicas voltamperométricas. En general, entonces, podemos concluir que los métodos electroanalíticos en esta introducción son bastante amplios y que en base a lo que hemos dicho, pues podemos dividirlo básicamente en métodos estáticos y dinámicos. Los métodos estáticos dinámicos tienen mucho que ver con la potenciometría y los dinámicos con la voltamperometría. En este caso también podemos ver algunos otros tipos de métodos, pero están asociados a medidas estáticas, aunque no sean del todo estáticos. Como ejemplos, y que veremos más detenidamente en las siguientes presentaciones de este tema, pues entonces podemos tener dos aplicaciones. Por ejemplo, un medidor de pH, que en realidad es un medidor de electrodo de un electrodo que es sensible a la concentración de pH, es decir, cuyo voltaje depende de las concentraciones de iones de hidronio, contra un electrodo de referencia, como puede ser un electrodo calomel, que es de mercurio, o un electrodo de plata, cloruro de plata. También podemos tener, por ejemplo, técnicas dinámicas como la derecha, en la cual nosotros podemos, al acercarnos a la capa de difusión de la doble capa, ver diferencias en la movilidad de los elementos de diferentes especies cargadas con diferente relación masa-carga, ya tiene un comportamiento distinto conforme vaya alejándome el electrodo, y eso va a dar una respuesta de corriente también diferente.